Hola, esperando que se encuentren bien, bienvenidos a la primera lección, donde hablaremos un poco de las definiciones y temas relacionados a las bases de datos. Primero que nada, ¿qué es una base de datos? Una base de datos son conjuntos de datos organizados que se utilizan para almacenar y recuperar información de manera eficiente. Podemos decir que es una colección de información estructurada que se almacena normalmente en un sistema gestor de base de datos. Pero, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Básicamente es un software el cual permite crear, administrar y acceder a las bases de datos, por medio de una interfaz un poco más sencilla. Hoy en día existen muchos tipos de gestores. Algunos de los más populares son Microsoft Server SQL, Oracle, MySQL y PostgreSQL. Las bases de datos a lo largo de la historia y hasta hoy en día son importantísimas para el ámbito laboral y empresarial. Algunas de sus características principales son los datos estructurados, sistemas gestores de bases de datos, tablas, columnas, registros, claves primarias, consultas, relaciones, normalización y transacciones. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en lo que son las consultas y subconsultas, pero para esto debemos saber primero qué es SQL. Bueno, SQL por sus siglas en inglés, Structured Query Language, o en español el lenguaje de consultas estructurado, es un lenguaje de programación diseñado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Teniendo el concepto de SQL, podemos ahora sí definir qué es una consulta. Una consulta es una instrucción o solicitud que se realiza a la base de datos para que pueda recuperar información de interés o importante de esta misma base de datos. Pongamos un pequeño ejemplo. Tenemos una base de datos llamada hospital, donde tenemos un conjunto de tablas que se llaman piso 1, piso 2, piso 3, etc. Dentro de cada una de estas tablas se encuentra la información de los pacientes que se encuentran en dicho piso. Ahora, se nos pide seleccionar solamente el nombre de todos los pacientes que se encuentran en el piso 1. Esto lo haríamos con dos cláusulas, la cláusula select y la cláusula from. La cláusula select básicamente nos pide los atributos que queremos extraer. Y en la cláusula from, básicamente es de qué tabla vamos a extraer estos datos. Nuestra consulta quedaría de la siguiente forma. Select nombre from piso 1. Con esta simple consulta, la base de datos nos arrojará el nombre de todos los pacientes que se encuentran en el piso 1. Ahora, supongamos que nos piden extraer el nombre de todos los pacientes del piso 1, pero que cumplan con la condición de que sean mayores a 50 años. ¿Esto cómo lo haríamos? Básicamente, se incluye una nueva cláusula, la cláusula where, donde podemos limitar los datos que nos va a arrojar la base de datos mediante esta cláusula. La consulta quedaría así: select nombre from piso 1 where edad mayor a 50. Con esta simple línea de código extra, ahora la base de datos nos arrojará solamente los nombres de las personas o de los pacientes que cumplan con esta condición. ¿Ven qué fácil es SQL? Básicamente con SQL nosotros podemos realizar peticiones a la base de datos donde declararemos una serie de pasos o instrucciones en la consulta para obtener la información de mayor interés o la información que nos soliciten. Retomando el punto de sistemas gestores de bases de datos, nosotros para explicar los módulos emplearemos el gestor de MySQL Workbench, el cual proporciona una interfaz gráfica sencilla para la creación, diseño, administración y mantenimiento de las bases de datos. En dicho gestor emplearemos los conceptos de las cláusulas y funciones que más adelante comprenderán. Nos vemos en el próximo capítulo.